En mis sueños más cachondos, te veo haciendo una reseña de Silent Hill 2. Me prometiste que algún día lo harías, pero nunca lo hiciste. Así que chingas a tu puta madre, por eso nadie te quiere. Si lo vas a hacer, reúnete conmigo en nuestro lugar especial. Esto no es Omegle, chiquito. Bienvenidos a esta nueva sección del canal de Phantom, la cual hablará de películas, videojuegos, relatos relacionados con el miedo y el terror. Y para inaugurar esta sección, qué mejor que con uno de los videojuegos que marcaron una época, Silent Hill 2. Ustedes se preguntarán, ¿por qué empiezo con el segundo juego? Bien, porque este fue el que marcó mi interés en la saga. Este título vio la luz el 24 de septiembre del 2001 para la consola PlayStation 2. Más tarde salió para Xbox y PC con una reedición con un nivel extra y una remasterización para Xbox 360, la cual honestamente no recomiendo mucho. Desarrollado por el Team Silent y distribuido por Konami. Silent Hill, al igual que una novela lovecraftiana, nunca se ha tomado la molestia de desentrañar los secretos de lo que oculta en la oscuridad. Por sí misma no te explica lo que pasa, uno debe investigarlo. Las criaturas y el propio entorno solo funcionan como herramientas para atraer a aquello que uno más teme. La atmósfera desolada, la sensación de siempre ser observado por algo, de no conocer ni siquiera al personaje que manejamos, misterios que uno mismo debe descubrir. Todo esto con una fórmula que muy pocos juegos de terror actuales han llevado de una mejor forma como este título. Silent Hill 2 no es una secuela directa de entrega anterior, en la cual se explica un poco los orígenes de los extraños sucesos. Aquí la historia es más personal, enfocado más al terror psicológico y la relación del entorno con los personajes. Su historia estuvo tan avalada que se tomaría el modelo para futuras entregas, aunque con menos éxito que este. Todo empieza cuando James Summerland recibe una carta de su esposa, la cual dice que lo espera en Silent Hill, su lugar especial. Algo bastante normal considerando un pequeño detalle. Ella lleva 3 años muerta, y es imposible que lo haya escrito. Ignorando esto, decide ir a Silent Hill para desentrañar el misterio. Como ustedes notarán, la estupidez no solo se limita a las películas de terror. En el camino se encontrará con pintorescos personajes, por no decir perturbados, cada uno con una historia que contar. Ángela Orozco, una mujer que busca a su madre y que encuentras en un cementerio. Eddie Dombrowski, un obeso hombre que al parecer huye de algo, te lo encuentras vomitando en el baño. María, una chica bastante atractiva, que se parece mucho a la difunta esposa de James, y te la encuentras en un club en la cual aparentemente trabajaba. Laura, una pequeña niña que más de una ocasión te preguntarás qué hace en este pueblo. Las criaturas, al igual que en la primera entrega, tienen formas derruidas y podridas, además de que en su apariencia son humanoides. Regresan las cucarachas y las enfermeras que se volverían un clásico en los demás juegos. La Lion Figure, un cervípedo que te arroja ácido y se mueve como grillo cuando lo tiras. El Mannequin, que son piernas sobre otras piernas. El Abstract Daddy, criatura con forma de cama. Fresh Lips, una cama que se cuelga del techo. El Mandarín, que siempre está colgado de las rejas. Los Prisoners, las cuales hablaré en otro video. Y el más importante, Pyramid Head, un monstruo que se convertiría en el más popular de toda la franquicia, el cual constantemente acosa a James. Aunque estos monstruos parecerán lentos, el solo verlos puede ser muy desconcertante. Además de aparecer en
además de aparecer en pasillos estrechos y cuartos muy cerrados en donde es difícil evadirlos. La manera de jugar y usar el personaje son las mismas. Te mueves en modo tanque, tienes un repertorio de armas blancas, desde un tablón de madera hasta un hacha. Ir en fuego, una pistola, una escopeta y un rifle para defenderte. El menú de ítems está solidificado en uno, haciendo difícil la distribución de los mismos. Y una pequeña imagen del lugar en donde estás cambiará de color dependiendo del nivel de daño que tengas, además de disparar mientras caminas. Además de incluir ítems y accesorios secretos que le dan mucha rejugabilidad al título. Los escenarios varían, desde un edificio de departamentos, un hospital, una cárcel y un hotel, entre otros. Vuelve el mismo estado de oscuridad, y la radio que te ayuda a detectar a los monstruos en la oscuridad, la linterna que apenas alumbra, y la sirena que indica el cambio de dimensión. Si bien habrá veces en las que uno no hará más que caminar a lo largo del juego, debido a la escasa variedad de enemigos, esto se compensa con la ambientación, la sensación de siempre estar siendo observado y no saber qué hay más allá del resplandor de la linterna. La única visión real de la ciudad está en el mapa. Si bien en cuanto a jugabilidad, este juego no ha envejecido bien, sobre todo por la interfaz de ítems, el burdo modo de meter al personaje, su historia, hace que realmente valga la pena cada centavo y tiempo que inviertas en él. Si bien actualmente hay muchos juegos de miedo, sobre todo del survival horror, ninguno ha tenido tanto éxito como Silent Hill, teniendo por lo menos 5 juegos y una demo que no querrás jugar a las 3 de la mañana. Muy pocos juegos de su época y actuales han podido mantener el ritmo del miedo como este título. Sonará muy fanboy, pero no por nada aún sigue liderando los tops tanto de aficionados como profesionales sobre juegos de terror y en juegos en general, siendo una checada obligatoria para los gamers. He sido muy breve y poco explicativo debido a que este video está dedicado a simplemente una reseña para los que no han jugado el juego. Esta será la primera de 3 partes sobre este juego. La segunda hablaré sobre personajes y los monstruos, y la tercera será de curiosidades. Si te gustó el video, dale like y suscríbete para más contenido.